Chunk 1. Homenajes conmovedores de tantos admiradores. Su esposa Sharon se aferraba a un pañuelo mientras las lágrimas corrían por su rostro. Sus hijos la consolaban, mientras miles de fans alrededor del mundo inclinaban sus cabezas para despedirse del príncipe de las tinieblas. Ozzy Osbourne. Su funeral Birmingham. La lista de invitados sorprendentemente carecía de nombres que nadie podría haber imaginado. Aquellos que una vez compartieron el escenario, una vez llamaron a Ozzy hermano, una vez estuvieron lado a lado la revolución del heavy metal, ahora se sentaban frío silencio, rechazando la invitación final. Aún más impactante, Sharon Osbourne personalmente llamó a cada uno de ellos, rogó, suplicó, pero todo lo que obtuvo a cambio fue evasión y, algunos casos, un portazo a la cara. Su ausencia no fue simplemente una cuestión de conflictos de agenda. Fue una bofetada para la familia Osbourne y para toda la comunidad de fans. La multitud estaba furiosa. Rompieron carteles, gritaron los nombres de los ausentes como si fuera una traición imperdonable. ¿Cómo se atreven a darles la espalda? El momento final. Un fan aulló durante la ceremonia. Esa pregunta se extendió como un reguero de pólvora a través de las redes sociales, dejando a muchos shock. ¿Qué tipo de brecha había separado a Ozzy de ellos? Hasta este punto, ¿quiénes exactamente fueron los que faltaron al funeral de Ozzy? Las respuestas del siguiente video dejarán a todo el mundo del rock atónito y decepcionado. Número 6. Keith Richards. Keith Richards siempre había odiado a Ozzy Osbourne, desde que cualquiera pueda recordar. Y ese odio estaba arraigado a la música. Pero no se dejen engañar pensando que era una mera diferencia artística. Algo más profundo y oscuro había estado gestándose dentro del guitarrista de los Rolling Stones durante más de 4 décadas, y explotó el fatídico día del funeral de Ozzy. Un día, el que el mundo esperaba ver a rivales de toda la vida finalmente deponer sus armas. Todo comenzó en 1973, tras bastidores un festival de música California. Según un técnico de sonido, Ozzy, entonces todavía el líder de Black Sabbath, irrumpió la sala de los Rolling Stones con una lata de cerveza alto, riendo a carcajadas. «Keith, voy a mandar tu música de viejo pedorro directamente a la tumba». Una broma aparentemente inofensiva. Pero para Keith fue una patada directa al ego. A partir de ese día, juró que ese bastardo nunca existiría ningún espacio que yo ocupara. Ordenó a su seguridad que incluyera a Ozzy la lista negra de todas las listas de invitados. Chunk 2, de un trabajo de borrachos, se declaró una guerra silenciosa. Es el último bis de Ozzy. 10,000 fans afligidos se alinearon las calles de Birmingham, Inglaterra, mientras pasaba el ataúd de Ozzy Osbourne. Dentro del coche fúnebre, un arreglo floral púrpura que deletreaba el nombre de la leyenda. Un mar de flores, globos y fotografías inundó las calles de su ciudad natal. Homenajes conmovedores de tantos admiradores. Años más tarde, ese desdén nunca se desvaneció. Una entrevista de 2015, Keith no se contuvo. Black Sabbath es una gran broma. Enfatizó que la música de Ozzy no tenía alma. Solo los gemidos de una generación que no sabe ni un demonio sobre el tono. Sin diplomacia. Ozzy, un símbolo admirado por millones, fue despedido como un eco distorsionado desde el fondo de una alcantarilla. No fue solo un insulto. Fue una sentencia de muerte para toda la generación de metal que Ozzy representaba. Aquellos que estaban tras bastidores la gira europea de 1976 no han olvidado la imagen de Keith arrojando un cassette de Black Sabbath a la chimenea, observando las llamas elevarse y murmurando «quemen», vándalos musicales. Un recuerdo oscuro enterrado entre innumerables giras, pero uno que todavía arde la mente de Keith, al igual que su negativa a reconocer el valor artístico de Ozzy. Cuando el verdadero funeral de Ozzy tuvo lugar el 31 de julio Birmingham, la ausencia de Keith Richards atravesó el aire como una navaja, sin flores, sin condolencias.
Los medios capturaron el desgarrador momento que Sharon Osbourne, vestida de negro de luto, llamó llorando a Keith. Pero quien respondió fue su asistente. Keith Richards no está disponible para asistir al funeral de alguien que contaminó sus oídos durante toda una vida. Fue la gélida respuesta. Horas más tarde, el sobre de la invitación fue devuelto a los organizadores. Dentro había una hoja blanco con una línea irregular tinta negra. «Que descanse ruido, no paz». Sin firma, pero todos conocían esa escritura. La misma mano que escribió himnos de rock inmortales, ahora entregando un mensaje final de separación. El funeral prosiguió. Entre los asistentes se encontraban Paul McCartney, Dave Grohl, incluso Tony Iommi y Geezer Butler. Pero ni un solo Rolling Stone a la vista. Aún más extraño, entre los cientos de coronas florales, había un ramo negro como boca de lobo sin nombre ni tarjeta. Solo una cinta de cassette Sony Vintage adjunta. Ella había una grabación de monólogo confirmada como la voz de Keith Richards. Puede que hayas conmovido los corazones de los niños con tus gritos, pero nunca diste una nota decente tu vida. Chunk 3, Internet explotó. Los fans de Asie arremetieron contra Keith llamándolo el último hombre mezquino del siglo XX. Garabatearon, Keith es Judas, carteles. Destrozaron su imagen rojo. Algunos fueron más allá, quemando discos de los Rolling Stones frente a las puertas del cementerio. Pero medio de la tormenta, otras voces se alzaron. Unas que decían que Keith solo dijo lo que todos los demás tenían demasiado miedo de decir. Viejos rockeros susurraron, tal vez tenga razón. Asie nunca fue perdonado por Keith, porque nunca se ganó el derecho a ser perdonado. Hasta el día de hoy, el debate continúa. ¿Realmente vino ese ramo negro de Keith? ¿O es solo otra leyenda nacida de una historia amarga? Pero una cosa es innegable. Keith Richards nunca perdonó a Ozzy Osbourne, ni siquiera bajo tierra. Un mundo donde las leyendas suelen ser santificadas la muerte. Keith fue el único que se atrevió a mantener su posición hasta el final. Número 5. Bill Ward. Persona que nos dijo, ya sabes, ya sabes, no podemos trabajar con todo más tiempo. Y ya sabes, creo que él sabía que eso se acercaba. De todos modos, nadie esperaba que la muerte de Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, fuera la chispa final que expusiera los rincones más oscuros de la historia de Black Sabbath. Mientras el mundo del rock lloraba al unísono, mientras las leyendas acudían masa al funeral como peregrinos que se inclinan ante un monumento, una fría ausencia se cernía sobre todo. Bill Ward no estaba allí. Solo publicó una publicación en las redes sociales afilada como una cuchilla que atravesaba el dolor. No me quedaré de pie llorando sobre un cadáver que una vez me repudió la prensa. Mientras Tony Iommi y Geezer Butler se tomaban de las manos al entrar la capilla al son de solemnes campanas con miles de fans lágrimas, el nombre de Bill Ward resonó susurros enojados. ¿Dónde está? ¿Por qué no está aquí? No fue que los medios lo olvidaran. Bill había desaparecido deliberadamente, pero su silencio irónicamente rugió como un trueno la comunidad del rock. No estaba simplemente ausente, se había negado abiertamente, sin piedad. Muchos habían pensado que el conflicto entre Bill y Ozzy era meramente profesional, que la infame disputa contractual de 2012, cuando Bill fue retirado de la gira The End debido a su mala salud, era solo un rasguño, una amistad que abarcaba medio siglo. Pero no, esa fue la chispa que quemó todo el árbol. Me trataron como una carga, y si él lideró esa carga, dijo Bill amargamente a la prensa después de que se anunciara la gira. Yo era carne y sangre de Sabbath, no un baterista contratado. El conflicto alcanzó su punto máximo 2015, cuando Bill publicó una carta abierta de 3 páginas, exigiendo una disculpa pública de Ozzy por tergiversar y difamar su salud los medios. Chunk 4. La respuesta de Ozzy, una puñalada amarga cargada de ácido. Bill siempre fue el eslabón más débil. Yo no lo eché.
Él se rompió solo. Esa declaración aplastó a Bill por completo. La hermandad se había agrietado hacía mucho tiempo. Ahora se partió por la mitad ante una tormenta de opinión pública. Cuando Acie murió, millones esperaban un milagro, una foto, un recuerdo compartido, incluso un ramo silencioso de Bill. Pero lo que obtuvieron fue una declaración mordaz sin precedentes en la historia de la banda. No lloro por alguien que dañó públicamente mi honor. Aquellos que lo glorifican están romantizando a un hipócrita. Esa línea cortó ambos sentidos, cortando el legado de Acie, pero también dividiendo a la base de Fans 2. Las redes sociales explotaron. Algunos llamaron a Bill despiadado, un destructor de almas, un momento sagrado. Sin embargo, muchos lo defendieron. Una publicación de Reddit con 30,000 votos a favor decía: Bill fue borrado de la historia de Sabbath sin piedad. Tiene el derecho de no perdonar, y ese derecho es sagrado. Bill no se detuvo. Un podcast de 45 minutos después del funeral habló sin rodeos. Lo llaman una leyenda. Yo veo a un hombre que usó la fama para empujar a sus amigos al fondo. No esperen que mienta solo porque está muerto. Los fans quedaron atónitos. Según fuentes internas, Sharon Osbourne lloró sola a su habitación después de escuchar el podcast. El crescendo emocional llegó justo antes del funeral. La propia Sharon llamó a Bill. Un miembro del personal de backstage recordó que la llamada duró menos de 2 minutos, pero se sintió más pesada que un yunque. La voz de Sharon temblaba de emoción. Bill, no por Acie, sino por todo lo que alguna vez fueron. Ven, si no por él, entonces por tus hermanos. El otro extremo permaneció silencio. Chunk 5 entonces llegó la fría y clara respuesta de Bill. No entraré a una iglesia para despedirme de alguien que me echó del mismo legado que ayudé a construir. No me pidas eso. Sharon no estaba sola a sus esfuerzos. Tony Iommi, el hermano de Bill desde los primeros días, también se acercó. No llamó. Escribió un mensaje sincero, de más de 600 palabras, recordando la grabación de Paranoid, durmiendo furgonetas y comiendo pan duro estudios de Londres. Bill, escribió, fuiste el primer latido del corazón de Sabbath. Sin ti, este funeral está incompleto. Pero Bill nunca respondió. Un día después, su manager respondió: el señor Wharton no desea participar en un acto final que legitime una leyenda distorsionada. La historia ya ha sido reescrita sin él. No lo esperen el epílogo. El funeral se desarrolló con solemne gracia. La abadía de Westminster se llenó de iconos musicales desde Metallica y Judas Priest hasta Dave Grohl y Elton John. Pero una silla permaneció vacía, la sección de Black Sabbath, la de Bill. Tony Iommi la miró repetidamente. Un miembro del personal reveló que antes de la ceremonia seguía girando hacia ese asiento como si esperara que Bill apareciera de repente, pero nunca lo hizo. Después de la ceremonia, un periodista le preguntó a Tony: ¿te sorprendió que Bill no viniera? Tony solo suspiró, sin ofrecer palabras. Pero sus ojos, estaba claro que no era sorpresa. Era un dolor endurecido con los años. El telón cayó sobre el funeral, pero la sombra de la división persistió. Si bien cada era de Black Sabbath estuvo representada, Tony, Geezer, incluso los miembros posteriores, Bill Ward, el latido original de la banda, estuvo ausente. Sin corona, sin mensaje. Solo un vacío resonando como un golpe de tambor interrumpido a mitad de la canción. Número 4. Bob Daisley. Bob Daisley, una vez el escritor fantasma de las sombras detrás de Ozzy Osbourne, soportó una de las relaciones más amargas y turbulentas en la historia del heavy metal. Como coautor de temas legendarios como Crazy Train, Mr. Crowley y Diary of a Madman, Bob nunca imaginó que las mismas canciones que resucitaron a Ozzy después de dejar Black Sabbath encenderían una guerra legal de décadas. La disputa comenzó a principios de la década de 1980, cuando Daisley y el baterista Lee Kerslake
descubrieron que fueron omitidos de los créditos del álbum Diary of a Madman. Sus nombres fueron reemplazados por otros miembros que ni siquiera habían tocado las grabaciones reales. Chunk the Sea. Ese enojo latente se convirtió rabia total cuando los derechos de publicación fueron confiscados por completo por la compañía de gestión de Sharon Osbourne. Bob una vez lo describió como una puñalada por la espalda, no por Asie, sino por aquellos que lo controlaban. Años más tarde, Bob demandó a Asie y a la compañía de gestión por millones regalías impagas. A pesar de ganar varias batallas legales, tuvo que ver cómo se borraban sus líneas de bajo. Sharon ordenó que Blizzard of Oz y Diary of a Madman fueran relanzados con el bajo y la batería regrabados por Robert Trujillo y Mike Bordin, borrando el legado de Daisley y Kerslake. No fue solo una rareza para Daisy. Fue el entierro de una epopeya que ayudó a escribir hasta sus últimos años. Daisy mantuvo su distancia de Acie. Todavía honraba sus recuerdos musicales compartidos, pero nunca perdonó ni calumnió. Cuando se le preguntó en una entrevista de 2023 si alguna vez haría las paces con Acie, Bob respondió fríamente: «La música es eterna. También lo es la traición. No firmaré una disculpa falsa». Cuando Ozzy Osbourne falleció, el mundo del rock se estremeció. Los tributos llegaron de todos los rincones, pero Daisley permaneció silencio durante 48 horas. Cuando un miembro de Judas Priest telefoneó para preguntar si asistiría al funeral, Daisley respondió sin rodeos: «Iré a honrar la música, no a arrodillarme ante una máquina que degolló a su propio hermano por placas y regalías». Su blog personal, Daisley escribió solo una línea: «Un capítulo termina, pero no hay punto final para aquellos borrados de la historia que ayudaron a escribir. Una línea tranquila pero afilada como una navaja. Los fans entendieron que no lloraría ni hablaría. Simplemente protegería su verdad». Días antes del funeral, una llamada sorpresa de un número desconocido hizo que Bob dudara antes de contestar. Era una voz familiar. Sharon Osbourne, la mujer que durante mucho tiempo había visto como la mano invisible detrás de cada contrato despiadado, cada borrado de su nombre de la historia. Sharon no se anduvo con rodeos. «Sé que dejamos demasiadas cosas sin resolver, pero Acie se ha ido, y siempre valoró tu papel, incluso si no siempre lo demostró». Bob guardó silencio. Pasó un momento. Luego, con calma pero con firmeza, respondió: «Gracias por la invitación. Pero si aparezco, no sabría a quién estoy llorando. ¿A la Acie que una vez creé? ¿O a la Acie que construyeron una estatua custodiada por abogados y acuerdos entre bastidores?». Poco después de la llamada, Bob compartió los detalles con algunos amigos cercanos, el mundo del rock. Cuando Rob Halford hizo un seguimiento preguntando si podría reconsiderarlo, Bob soltó una risita seca. «Sharon cree que necesito una invitación para sentirme perdonado». Chunk 7. «Pero no necesito la validación de las mismas personas que borraron mi nombre de las portadas de los álbumes. Mi funeral ocurrió hace años, el día que lanzaron Diary of a Madman sin mí. El discreto funeral celebrado Birmingham. Apareció la realeza del rock. Tony Iommi, Geezer Butler, incluso Lars Ulrich de Metallica. Pero el asiento reservado para Bob Daisley permaneció vacío. Nadie se sorprendió. Algunos susurraron que había llegado a las puertas de la iglesia. Se había sentado su coche durante 15 minutos y luego se había marchado. Pero eso es solo un rumor. Como su vínculo con Acie, parte verdad, parte ilusión, hermoso, pero irrevocablemente roto. Número 3. Bruce Dickinson. Desde principios de la década de 2000, la tensión había estado latente entre Bruce Dickinson, el desafiante y dominante líder de Iron Maiden, y Ozzy Osbourne. Todo explotó 2005 durante un espectáculo ahora infame Ozzfest, donde Iron Maiden era el prestigioso cabeza de cartel.
El escenario, el sistema de sonido de la banda, fue cortado repetidamente. El micrófono de Bruce dejó de funcionar. Las luces del escenario parpadearon como una ejecución chapucera. Ese caos, Bruce rugió. Esta es una bandera inglesa, y estos colores no huyen. Esa línea se convirtió en un grito de guerra de desafío y una bofetada tácita al campamento de Osborne. Detrás del sabotaje, nada menos que Sharon Osbourne, la esposa y manager de Ozzy. Ella públicamente calificó a Bruce de idiota por faltarle el respeto a mi esposo e insultar el espíritu de Ozzfest. Bruce no se contuvo. Entrevistas posteriores, respondió. No estaba atacando a Ozzy. Estaba harto de ver a una leyenda del rock convertida en una marioneta de reality show sentada detrás de un teleprompter. Su desdén no era solo por Ozzy. Era por todo un sistema que convertía la música en un acto de circo en la televisión. El resentimiento hirvió a fuego lento durante años. Aunque Iron Maiden y Ozzy aparecieron ocasionalmente en los mismos festivales, Bruce siempre mantuvo su distancia. Un evento Alemania. Cuando un presentador sugirió, «Sería genial escucharte a ti y a Ozzy hacer un dueto». Bruce sonrió y respondió, «Si voy a cantar con alguien que necesita un teleprompter, prefiero hacer un dueto con Siri». El salón se quedó silencio. Luego estalló vítores. Bruce nunca tuvo que gritar su odio. Chunk 8. Su desdén era silencioso y afilado como una navaja. Cuando la noticia de la muerte de Ozzy Osbourne atravesó el mundo del rock como un trueno un cielo despejado, las redes sociales se inundaron de tributos, fotos como estatuas y sinceros lamentos. Pero Bruce Dickinson permaneció silencio. Sin declaraciones, sin gestos, ni un parpadeo de emoción los medios. Incluso cuando las bandas veteranas aclamaron a Ozzy como el alma inmortal del metal, Bruce esquivó cada pregunta. Tras bastidores un concierto España, un miembro de Judas Priest le preguntó, ¿asistirás al funeral de Ozzy? Bruce se encogió de hombros, bebió un sorbo de su whisky y respondió fríamente, no me despido de las cosas de las que me alejé hace mucho tiempo. La prensa de rock estalló. Algunos titulares se preguntaban, ¿es Dickinson demasiado orgulloso para llorar o demasiado herido para mostrarlo? Pero una fuente cercana a Iron Maiden reveló que Bruce una vez dijo que asistir al funeral de Ozzy traicionaría sus principios. Ve a Ozzy como la encarnación de todo lo que está mal la industria musical actual. Esa única frase explicó la negativa de Bruce, incluso cuando fue invitado personalmente por Tony Iommi y Geezer Butler, quienes estaban planeando una noche de tributo. El funeral de Ozzy se convirtió en una de las raras ocasiones que casi todos los titanes del metal se reunieron. Pero la ausencia de Bruce Dickinson eclipsó incluso el elogio fúnebre de Sharon. Los críticos lo llamaron frío, incluso desalmado. Pero aquellos que realmente conocían a Bruce entendieron que era un hombre de líneas intransigentes. Una vez que consideraba a alguien un traidor al arte, no había perdón, ni siquiera la muerte. Una fuente cercana incluso afirmó que Bruce hizo un comentario escalofriante sobre el fallecimiento de Ozzy. La muerte no hace que alguien sea grande. Si no te queda nada que cantar, entonces el silencio es la balada más honesta. Número 2. Justin Hawkins. Junio de 2018, tras bastidores del Sweden Rock Festival, lo que parecía un incidente menor entre bastidores, encendió la mecha de una gélida disputa entre Justin Hawkins, vocalista principal de The Darkness, y el icono del rock Ozzy Osbourne. Mientras Justin y su banda se preparaban para actuar, de repente se les dijo que cerraran su camerino. Así está camino. Nadie debe salir, ladró un guardia de seguridad. Sin disculpas. Sin explicación. Como si la llegada de Ozzy fuera una procesión real, y otros artistas tuvieran que desaparecer para no contaminar el aire. De vuelta a su hotel, Justin explotó X. Escribió, tras bastidores encierro,
Dios no quiera que la atracción principal se encuentre con otro artista. Chung Mue. Las palabras cortaban como cuchillos, burlándose del gélido privilegio el que Asie había comenzado a envolverse. Los fans de Asie respondieron furiosamente, pero Justin no borró la publicación. No se disculpó. Su mente se acababa de cruzar una línea, el respeto mutuo entre compañeros músicos. Un año después, Metal Hammer invitó a Justin a entrevistar a Asie, un reportaje especial. Parecía una oportunidad para la reconciliación hasta que el equipo de Asie expuso sus demandas. Justin sería recogido una furgoneta negra con los cristales tintados. La ubicación de la filmación sería secreta y todas las preguntas debían ser preaprobadas. Justin respondió con una sola línea: «Yo hago música, no thrillers de espías». El segmento fue cancelado. Lenta pero seguramente, Hawkins comenzó a rechazar cualquier oportunidad relacionada con Aussie. Cuando se le preguntó a un podcast alemán si consideraría una colaboración, se burló. «¿Colaborar? Yo trabajo con humanos, no con estatuas andantes». Una puñalada directa a la etiqueta de leyenda viviente que Asie llevaba. A Justin no le disgustaba la música de Asie. Lo había dejado claro, pero detestaba el aislamiento, la jerarquía, el silencioso desprecio que Asie proyectaba hacia otros artistas. El 22 de julio de 2025, Ozzy Osbourne falleció. Su funeral se convirtió en un evento nacional. Miles de artistas enviaron flores. Millones vieron la transmisión vivo. Sharon Osbourne invitó personalmente a Justin Hawkins. Su respuesta fue tan gélida como siempre. «No me despediré de alguien que nunca me saludó. Que descanse. No necesita mi presencia para decorar a una multitud nostálgica». Un día después del funeral, su podcast personal, Hawkins soltó otra bomba. Es curioso cómo la gente a la que ignoró, insultó o despidió, ahora está llorando como si hubieran perdido a un padre. ¿Están llorando por amor o aferrándose a un símbolo moribundo detrás del cual solían esconderse? Esa línea detonó toda la comunidad del rock. Chunk 10. Algunos elogiaron a Justin como una voz rara dispuesta a derribar la máscara de la pretensión. Otros lo condenaron como mezquino, secuestrando un funeral para llamar la atención. Hawkins no se detuvo ahí. Declaró que nunca interpretaría ninguna versión de Black Sabbath o de Asie solitario. También rechazó una oferta récord para aparecer el concierto tributo el Royal Albert Hall. Su respuesta fue brutalmente breve. «No canto para fingir gratitud». Las palabras se sintieron como clavos que sellaban el ataúd de cualquier esperanza de reconciliación. La ruptura final entre dos mundos que nunca debieron compartir el mismo escenario. Número 1. Ted Nugent. Jazz 71. Cuando la banda Amboy Dukes de Nugent compartía escenario con Black Sabbath, Ted ya sentía un extraño calor irradiando del equipo de Asie. Una rara entrevista de 1975 describió: «El escenario de Sabbath ardía con riffs atronadores. Pero tras bastidores era un torbellino de drogas, alcohol y autodestrucción. Aunque no abiertamente confrontacional, el desprecio a sus palabras era inconfundible. Nugent, un firme defensor del estilo de vida 100% limpio, sin alcohol, sin drogas y sin compromisos, consideraba la forma de vida de Asie como una vulgar traición a la música que ambos afirmaban servir. Ese desdén estalló furia total cuando The Osbournes se estrenó 2002. Nugent no podía soportar ver a un pionero del heavy metal reducido a forraje de reality shows. «Vi 10 minutos y lo apagué», dijo la Radio Nacional. No porque odia a Asie, sino porque no podía soportar ver a un guerrero del escenario, ahora gritando por olvidar la contraseña del Wi-Fi frente a millones. Para él, Sharon Osbourne, la mente maestra del programa, era la reina de la crueldad. La condenó públicamente. Convirtió a Asie en una marioneta lastimosa, solo para sacar provecho de su caída. Una conferencia de prensa de 2011, cuando se le preguntó si alguna vez consideraría colaborar con Asie,
un proyecto benéfico para adictos, Nugent casi se burló. ¿Cómo podría estar al lado de alguien que pasó toda una vida glorificando el escape a través de pastillas y alcohol? Yo ayudo a los adictos luchando contra ídolos como ese, no uniéndome a ellos. La ruptura tocó fondo 2019 cuando Sharon lanzó un dardo a Ted durante un programa de entrevistas diciendo que tocaba la guitarra como si estuviera predicando un jabalí lleno de amargura. Nugent no se quedó callado. Respondió con un video de 9 minutos declarando: si el rock and roll murió por la basura televisiva como The Osbournes, entonces ella es la que apretó el gatillo. Entonces llegó el día. Ozzy Osbourne falleció. Un imponente ícono derribado. El mundo se ahogó el dolor. Desde Metallica hasta Iron Maiden y Foo Fighters, los artistas compartieron fotos antiguas y sinceros tributos. Silencio de Nugent, ni una palabra, ni un segundo de reconocimiento. Chunk 11. Cuando un reportero preguntó sin rodeos: ¿asistirá al funeral? Nugent respondió: no voy a donde la gente glorifica la autodestrucción como si fuera una medalla de honor. Llegó una invitación oficial del comité funerario, una gran ceremonia que reunió a casi todas las leyendas del rock. Sharon le envió un mensaje de texto personal a Nugent, esperando que enterrara el hacha, pero la respuesta fue solo un largo y pesado suspiro y una negativa rotunda. Muchos artistas se indignaron. Corey Taylor publicó Ecas. Ted no se presentó porque nunca ha entendido el dolor humano. Pero Nugent no se inmutó. Una transmisión vivo con fans, concluyó fríamente. Lloro una era, no a un hombre que se permitió ser devorado por las drogas y las cámaras. No asistiré a un funeral solo para escuchar a la gente adorar un espejo roto sostenido frente a una generación. A pesar de que el funeral de Ozzy Osbourne fue un evento monumental al que asistieron cientos de gigantes del rock y el metal, quedó una lista impactante de aquellos que se negaron a aparecer. Ted Nugent, Bruce Dickinson, Bob Daisley, incluso Bill Ward, figuras que una vez estuvieron a su lado, lucharon contra él, o llevaron consigo un rencor sin sanar hacia el príncipe de las tinieblas. Su ausencia no fue solo personal. Fue una declaración, un rechazo silencioso pero atronador de un legado entrelazado con contradicción, desgarrado entre el genio y la catástrofe, entre la gloria y el abismo. ¿Qué opinan de esta lista? ¿Es un desapego de sangre fría? ¿O el acto final de honestidad de aquellos que se niegan a fingir respeto, incluso un funeral? Compartan sus pensamientos abajo. Suscríbanse para más análisis profundos y brutales. Y no olviden tocar esa campana porque el mundo del rock, la verdad a veces grita más fuerte que el escenario. Bien,